Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, señorita Molina, ¿qué vimos la clase anterior? Las reacciones químicas y sus ecuaciones. Ya. Vimos los reactivos nucleofílicos y electrofílicos, ¿no es cierto? Sí, Bueno, vamos a seguir con la materia. Tenemos también algunos tipos de reacciones químicas, ¿no? Básicamente reacciones orgánicas. Muchas de estas producen la desintegración de la estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunos casos vamos a adicionar algunas sustancias, ¿no es cierto? En otros casos vamos a eliminar, en otros casos vamos a sustituir, ¿sí? Dependiendo del tipo de reacción que tengamos. Y en otro caso, vean, simplemente quitándole de un sitio y colocándole en el otro sitio, básicamente, ¿no? Se produce un nuevo compuesto orgánico. Eso es la factibilidad en este caso de la química orgánica, ¿no? Porque se producen y tenemos, como les decía, creo en la clase anterior, más de 5 millones, más de 4 millones de compuestos orgánicos, ¿no? ¿Sí? Haciendo un pequeño resumen, simplemente cambiamos, ¿no es cierto? Un compuesto o un elemento, ya tenemos un nuevo o originamos un nuevo compuesto, valga la redundancia. Vean, tenemos estas reacciones de adición, ¿sí? En este caso, para que me entiendan, ¿no es cierto? Dice, ocurren cuando las moléculas poseen dobles, triples enlaces y se le incorporan dos átomos o grupos de átomos, disminuyendo la insaturación de la célula, perdón, de la molécula original. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los enlaces simples, dobles y triples, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos, a ver, el butano. Butano en su estructura tiene 4 carbonos, ¿no? ¿Sí? Entonces colocamos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Asimismo tiene, ¿no es cierto? El butano tiene el doble más 2, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el doble más 2? Que tiene 10 átomos de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Este viene a ser el butano, ¿sí? Tenemos 4, 8 hidrógenos más 2, que vienen a ser 10 hidrógenos, ¿sí? Desde ahí partamos. Entonces dice, sustitución, ¿no es cierto? Dice, ocurren cuando las moléculas poseen dobles o triples enlaces. Les decía que cuando nosotros, ¿no es cierto?, ingresamos un enlace químico, ¿no es cierto?, desaparece un hidrógeno, ¿ya? Dejando, ¿no es cierto?, insaturada aquí la fórmula, ¿sí? Cuando está completo, ¿sí? Ahí tenemos saturado, ¿no? En cambio aquí tenemos insaturadas, ¿sí? En una misma fórmula podemos tener, ¿sí?, dobles o triples enlaces, ¿sí? Entonces, en estas reacciones de adición, vamos a adicionar nuevamente un hidrógeno en esta fórmula. ¿Y qué pasa? Simplemente, ¿no es cierto? Aquí adicionamos un hidrógeno y simplemente desaparece el enlace doble, ¿ya? Como está en el gráfico como está en el gráfico, ahí dice AB, ¿no es cierto? Sí, para que me entiendan. Si aquí elimino, ¿cierto?, la letra A, se hace un doble enlace. Elimino el enlace y pongo un nuevo compuesto y aparece la letra A, ¿ya? Entonces aquí simplemente adicionamos, ¿sí? ¿Sí? Y esas son las reacciones de adición, porque estamos al sustrato original, ¿no es cierto?, a la fórmula original, que en este caso era, esta es la fórmula original, el buteno, ¿sí? Porque hablamos de enlace sin doble, ¿sí? Era el buteno, ¿sí? Esa es la fórmula original. A esta fórmula original vamos a adicionar un hidrógeno. Ya en el momento que adicionamos ese hidrógeno, se va a transformar en butano. Ven, ahí me entendieron, creo, de mejor manera, ¿no? ¿Sí?
Adicionamos eso del buteno, adicionamos el hidrógeno, sumamos y se transforma en butano. ¿Ya? La segunda, aquí en cambio vamos a eliminar. ¿Sí? Vamos a eliminar. Vean, prácticamente esto de eliminación es la parte inversa de la adición. No sé si me hago entender. En la otra sumábamos, ¿cierto? En este caso, cambiamos este hidrógeno, ¿no es cierto? Comenzamos desde el butano, ¿no? Comenzamos desde el butano, ¿sí? Eliminamos un hidrógeno, ¿sí? Tenemos el doble enlace y del butano se transforma en el buteno, ¿ya? Porque estamos eliminando. Y si eliminamos otro hidrógeno, ponemos triple enlace, ahí se llama butino. No sé si me hago entender de esa manera. Entonces, Liz, en el de eliminación se eliminan hidrógenos y se aumentan enlaces. Y en el Claro. de y en el otro, pues, se aumentan enlaces y se eliminan. Verás, en O el se de eliminan adición, enlaces. claro. En el de adición podemos sumar, ¿no? Adición significa sumar, ¿sí? Puede ser hidrógenos o puede ser algún compuesto, puede ser el cloro, ¿sí? El momento que adicionamos el cloro, como estamos uniendo, ¿no es cierto?, con el carbono, desaparece un enlace, porque estamos sumando, ¿sí? En cambio, en la eliminación sería de resta, ¿sí? Restamos los hidrógenos y aparecen los enlaces, ¿sí? Ahí entendieron. Sí. Bueno, sigamos con la siguiente. De sustitución, ¿sí? Aquí en cambio vamos a sustituir. Dice, son aquellas en las que el átomo o grupo de átomos del sustrato son sustituidos por un átomo o grupo de átomos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el sustrato o tenemos el reactivo. Para que me entiendan ustedes, vamos a, por favor, abran el libro en la página 50. ¿Ya? Están en la página 50. Dice reacción de sustitución. Ahí tenemos el metano más el cloro, ¿sí? Ahí tenemos todos los típicos elementos de una reacción química, ¿no? Los reactantes, el signo flecha y el producto. Pero vean, para que esta reacción se produzca, ¿qué necesita? A ver, ¿qué está ahí clarito? Luz. Luz, ¿no es cierto? Este viene a ser el catalizador, ¿sí? Entonces, por eso les decía, aquí tenemos todo lo que es en una fórmula típica, ¿no? Entonces, ven, el momento que hacemos reaccionar el metano con el cloro, me da dos compuestos. Como ustedes pueden ver, el clorometano más ácido clorhídrico, ¿sí? Ustedes pueden ver que en el cloro es 2, ¿no es cierto? Es un elemento cloro con 2 átomos de cloro, ¿sí? Y el metano, ¿no es cierto? CH4. En el momento que reaccionan, pierde un hidrógeno del metano, ¿sí? Entonces, el un hidrógeno va a ser sustituido por el cloro, ¿sí? Y nos da dos compuestos diferentes, el clorometano más el ácido clorhídrico. ¿Sí se dan cuenta? En otras palabras, de un compuesto, ¿no es cierto?, de una molécula nos va a dar al final dos moléculas totalmente distintas, ¿sí? Por eso ustedes ven aquí en la pantalla, ¿no? Sustrato Ra más B. El producto final me da Rb, dejándome libre A, ¿no es cierto? Le está sustituyendo en este caso la B por la A, dándonos dos productos diferentes al original, ¿ya? La reacción de transposición. Vean, aquí simplemente
Tenemos asimismo el butano, ¿no? Sí, este es el butano. Bien. Tenemos el catalizador, que viene a ser el aumento de la temperatura. Bien, y nos da un completo o otro compuesto totalmente diferente. ¿Sí? La fórmula era CH3, CH2, CH2, CH3. Pero vean, aquí tenemos CH3, CH, CH3. ¿No es cierto? ¿Qué pasa aquí? Que un compuesto gana el hidrógeno. ¿Sí? Vean. Y queda aquí CH3. Y aquí pierde un hidrógeno, ¿no? ¿Sí? O simplemente puedo traspolar, ¿no? Para que me entiendan de mejor manera. ¿Sí? En esta misma fórmula. H, H. ¿Sí? Es el mismo compuesto que está ahí, ¿no? Sí. Si nosotros como les digo, les agrupamos CH3, CH2, CH2 y CH3. Es el mismo compuesto que está ahí. ¿Ya? Simplemente, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? En este caso, vamos a transponer los elementos químicos. ¿Sí? ¿Qué hace aquí? Simplemente, en este compuesto está perdiendo los hidrógenos. ¿Sí? Y queda CH. ¿Ya? En cambio, en el otro simplemente aumenta un hidrógeno. ¿Ya? Y si nosotros contamos CH3, CH, ¿no es cierto? CH3, CH3. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí simplemente hacemos esto, ¿no? Entonces aquí tenemos CH, ¿no es cierto? CH3, CH, CH3. Entonces aquí cogemos un C y lo colocamos de esta manera. ¿Ya? ¿Ven? Entonces me queda CH3, CH, CH3, CH3. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto? En el segundo carbón perdió un hidrógeno y en el cuarto carbón ganó un hidrógeno. ¿Sí? Pero en la fórmula simplemente dice que en el segundo carbón vamos a tener un radical. ¿Sí? Cuando ustedes vean prácticamente CH3 nos indica que es un radical, el radical metilo. ¿Sí? Ya vamos a ver posteriormente los radicales. ¿Sí? Vean, simplemente del butano que teníamos acá ya se transforma en otro compuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el uno ganó electrones y en el otro perdió electrones. En este caso, electrones de hidrógeno, ¿no? Bien. Y este compuesto simplemente ya es distinto al original. ¿Ya? ¿Entendieron esto, por favor? Bueno, ¿entendieron? Bueno, esperemos. Bueno, ahí vamos a quedar, señores estudiantes, que tengan un excelente resto de tarde, ¿no? Vayan a descansar. Nos vemos. Ya cuando estemos en presencial podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, Sí, una pregunta. sí, Para señorita. clases presenciales sí vamos a necesitar